Bueno, saludamos a esta hora del mediodía a Leonardo Jiménez, coordinador de ese trabajo. Bienvenido a RCN Radio. Leonardo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Herlensi, muy buenos días a todos los oyentes de esta importante cadena. Hay expectativa en la ciudad por un debate relacionado con el empréstito que realizó la administración anterior por 250.000 millones de pesos, un empréstito que aún está dando mucho de qué hablar. Nosotros queremos pues inicialmente conocer la mirada de ustedes en torno a este empréstito que al parecer era para realizar 279 obras. Así es, bueno, la visión que nosotros tenemos sobre ese crédito es básicamente la siguiente. Cuando uno analiza, por ejemplo, la situación que yo creo que es un elemento fundamental, cuando uno analiza la situación de las finanzas del distrito de Cartagena y las liga con el tema del crédito, uno encuentra varias preocupaciones que nosotros tenemos. En primer lugar, cuando uno analiza, por ejemplo, el presupuesto de Cartagena en el año 2016, o sea, en este año, esta vigencia, uno encuentra que el presupuesto de Cartagena es de 1.324.000 millones de pesos. Y el 55% de esos recursos provienen del Sistema General de Participaciones y tienen destinación específica, es decir, más de 749.600 millones de pesos que vienen de ese Sistema General de Participaciones y que se orientan, se focalizan para educación y salud. Ese es un primer elemento. Es decir, y solamente, que es el otro elemento, solamente los recursos propios del distrito aportan el 30.82%, que son los ingresos corrientes de libre destinación. Estamos hablando de 408.300 millones de pesos, de los cuales el 99.9% los aportan los impuestos, en especial el impuesto predial unificado y el industria y comercio. Y tenemos una tercera renta, que es la sobretasa de la gasolina, la tercera renta más importante del distrito, que estamos hablando de unos 31.400 millones de pesos que se destinan exclusivamente para Trascaribe. Entonces, cuando uno analiza ese panorama y usted coge, por ejemplo, el presupuesto por habitante que tiene la ciudad, que es de 1.337.000 millones de pesos, y lo compara con ciudades como Barranquilla, uno encuentra que ese presupuesto por habitante es apenas el 66.7% del presupuesto por habitante de una ciudad similar como Barranquilla. Entonces, frente a esa realidad, frente a esa situación, se planteó en ese contexto de unas finanzas públicas distritales insuficientes, se plantea un crédito, un cupo de endeudamiento en la pasada administración por 250.000 millones de pesos que implicarían ser cancelados en los 4 años posteriores con un DTF de 8.2%. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho. En primer lugar, es que ese crédito no ha sido ejecutado de la mejor manera. Usted aquí lo señalaba, 279 obras, solamente se han ejecutado 66, que era un hecho que era evidente. ¿Por qué? Porque cuando se discutió este cupo de endeudamiento de la administración pasada, no tenía los estudios técnicos, no había definido, por ejemplo, a través de estudios serios, dónde se iban a ejecutar estos recursos. Y eso, obviamente, es lo que se ha visto reflejado. Mucha improvisación, falta de planificación y, obviamente, una forma de endeudamiento que compromete a futuro. Yo quiero señalar lo siguiente. Cuando usted analiza el último informe de Fitch Rating, que es una situación muy grave, que yo quiero enfatizar. Cuando usted analiza el último informe de Fitch Rating sobre la situación de las finanzas públicas del distrito, lo que señalan es una preocupación, por eso nos baja la calificación crediticia de AAA a A-, debido a una incertidumbre, debido a una carga de endeudamiento inmensa que tiene el distrito de Cartagena y que obviamente repercute en el pago de estos recursos y de otros endeudamientos que tiene el distrito, que sería bueno analizar. Bueno, ustedes hacen énfasis en 279 obras, solamente se han ejecutado 66. De esas obras también en el tema de educación, pues ha dejado mucho que desear, Leonardo Jiménez. Sí, ha dejado mucho que desear. Incluso cuando usted analiza los informes presentados por Funsicar, uno encuentra lo siguiente. Primero, es que no se cumplieron con los diseños que estaban en las obras. Uno encuentra, por ejemplo, cuando usted entra al sistema de contratación pública, uno encuentra que los diseños y consulta con los rectores, que los diseños, por ejemplo, en casos
casos muy específicos en donde no se cumplieron con las condiciones que estaban definidas en los planos, en los diseños, en los pliegos de condiciones. Es decir, hubo una improvisación absoluta que obviamente demuestra que el objetivo no era mejorar las condiciones de vida de los cartageneros, y nosotros tenemos mucha preocupación. Pero además tenemos una preocupación no solamente en el tema de educación. Lo que nos preocupa mucho es el tema de la salud, porque en materia de salud, en los CAP, en las UPAs que se comprometieron, que estamos hablando de 39 obras, ¿ah? que por casi 100.000 millones de pesos hasta a la fecha, o sea, hoy, no se ha entregado oficialmente una sola obra. Eso es una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo. 100.000 millones de pesos que se invirtieron en materia de mejorar la infraestructura en salud en la ciudad, y hasta la fecha lo que se señala es que no se ha entregado ninguna obra oficial, y que incluso las que tienen mayor avance en obras, en ejecución de obras, apenas tienen un avance a la fecha del 76%. Pero esto tampoco les restaría pues la importancia en el tema de educación. Aquí en salud usted manifiesta 100.000 millones de pesos, pero en educación fueron 65.000 millones de pesos que sí fueron entregadas, sí fueron recibidas, pero que ustedes manifiestan que no están en muy buen estado, a pesar de que en una última conversación que tuvimos hace algunas horas con el secretario de Educación actual, nos manifiesta que pues todo fue bien recibido por parte de la interventoría, cosa distinta a lo que dicen ustedes. Sí, claro, los análisis y las entrevistas que hemos realizado nosotros, que estamos haciendo un estudio que esperamos que a segundo semestre, hago la cuña, lo saquemos a la luz, que es un estudio sobre la crisis de la educación en Cartagena. Señalamos que, por ejemplo, la información que nos dan los rectores es que los materiales, incluso así lo señala también el informe de Funsicar, los materiales que se utilizaron no fueron de las mejores condiciones, y se levantaron incluso actas de inconformidad de muchas de esas instituciones educativas por la entrega de esas obras. Es decir, muchos de los rectores, es decir, la principal autoridad administrativa en esas instituciones educativas, expresaron su rechazo, su desacuerdo frente a esas obras, porque no cumplieron con los diseños, con los planes que estaban, con los requerimientos técnicos que estaban consignados en las licitaciones y en los contratos que se otorgaron. También contamos con la compañía de Daniel Borges, director de noticias de la FM. Qué gusto saludarlo, Daniel. Bienvenido a RCN Radio. Erlensi, siempre un gusto estar acá en los micrófonos de los 1000 AM y saludar a Leonardo. Leonardo, muy buenos días, y preguntarte, retomar un poquito, irme un poquito atrás. El crédito, ¿qué opinión tiene ese trabajo con esta nueva propuesta del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, de refinanciarlo? Serían 6 años en esta propuesta que pasa el alcalde. Sí, nosotros tenemos mucha preocupación sobre esa propuesta, porque es lo siguiente, y yo quiero enfatizarlo a todos los oyentes de esta importante cadena. No solamente la situación financiera del distrito está ligada al endeudamiento por 250.000 millones de pesos. Yo quiero recordar unas cosas. Es que en la administración pasada también se otorgaron unos cupos de endeudamiento que comprometieron vigencias futuras ordinarias y extraordinarias. Aquí estamos hablando que aquí se entregó un cupo de endeudamiento por 177.000 millones de pesos para terminar el componente de infraestructura de Transcaribe. Aquí estamos hablando que hay un informe reciente de auditoría que hace la Contraloría Distrital, que habla que entre el 2012 al 2014, por vigencias futuras, ordinarias y extraordinarias, el distrito tiene un cupo de endeudamiento por 545.000 millones de pesos. Esos son elementos, y entonces nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros planteamos que hay que analizar técnicamente, analíticamente, esa propuesta de hacer una renegociación de la deuda para implementar otro cupo de endeudamiento por 188.000 millones de pesos. Nosotros pedimos que se revise bien ese planteamiento y que se hagan estudios técnicos que permitan demostrar el impacto que tiene eso en las finanzas públicas del distrito. Es que hoy, cuando usted analiza, Daniel, por ejemplo, los recursos propios del distrito, que son 408.000 millones de pesos, usted encuentra, por ejemplo, cuando usted descuenta el gasto de funcionamiento de la administración distrital, lo que le está quedando a usted realmente de inversión en la ciudad son 182.000 millones de pesos. ¿Eso en porcentaje podríamos precisar cuánto sería? Sí, eso en recursos propios, del total del presupuesto del distrito en el 2016, los recursos propios son el 30.82%. Pero eso tiene un truco, es que usted tiene que descontarle
Eso no todo es inversión. Eso también, dentro de esos 408 mil millones de pesos, va el pago del gasto de funcionamiento de la administración distrital. Entonces, le queda a usted, cuando hace esa operación, le queda realmente unos 180 mil millones de pesos de inversión. Con el crédito, porque es que el crédito determinó unas fuentes de pago específicas que son el 20% del impuesto predial unificado, el 20% de la industria y comercio y el 20% del sistema general de participaciones. Con el crédito, realmente lo que queda de inversión son 40 mil millones de pesos. Entonces, nosotros pedimos que se revisen ese tipo de políticas. Nosotros hemos planteado una propuesta, y es una propuesta de que el distrito de Cartagena tiene que aumentar su capacidad de generación de ingresos propios. Y hemos planteado como propuesta la revisión de una serie de impuestos, y yo menciono solamente algunos. Por ejemplo, a nosotros nos parece francamente inaceptable que el impuesto de avisos y tableros en Cartagena solamente esté recaudando 5 mil millones de pesos. Y cuando usted analiza, por ejemplo, el marco fiscal de Barranquilla, usted encuentra que ese impuesto en Barranquilla recauda 23 mil millones de pesos. O por ejemplo, otra propuesta que estamos planteando es, hombre, hay que revisar una serie de contratos de concesión que le están generando, digamos, un peso muy grande a las finanzas públicas del distrito. Y haciendo esas operaciones, revisión de una serie de impuestos como son el impuesto sobre aviso de tablero, la contraprestación portuaria, que representa solamente el 0.03% de los ingresos tributarios del distrito y podría recaudar muchísimo más, y revisar unos contratos de concesión que ha otorgado la administración, podrían aumentar los recursos propios y no se podría acudir al endeudamiento, que nosotros queremos hacer esta advertencia. Nos preocupa mucho porque puede terminar llevando a la ciudad a una ley de quiebra que a nosotros nos genera mucha preocupación. Para ser un poco abogado del diablo, la alcaldía dice, pero si no tenemos estos recursos, ¿cómo vamos a financiar el plan de desarrollo que nos propusimos? Entonces, ¿qué contrarrespuesta tendría esto? La contrarrespuesta que nosotros planteamos es la siguiente. O sea, nosotros consideramos que la Secretaría de Hacienda debe ser el corazón de la administración distrital. O sea, eso en todas las clases básicas de administración pública lo dice. Entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando? Que hay que revisar, o sea, que Hacienda debe cumplir, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Desarrollo Económico, o sea, la división de impuestos deben jugar un papel fundamental. No solamente, como lo plantea también el plan de desarrollo, de aumentar el recaudo del 10% del impuesto predial unificado, no, sino también analizar, por ejemplo, un elemento que yo quiero señalar. Por ejemplo, el impuesto de alineación urbana. Yo les doy el siguiente dato. Cartagena es la cuarta ciudad más costosa del país. ¿Ya? Vale 36.8 billones de pesos según el IGAC. Tiene más de 22 millones de metros cuadrados construidos en el año 2015. Y entonces nosotros no entendemos cómo es posible una ciudad que tiene ese boom, ese crecimiento en la construcción, solamente recauda en el impuesto de delineación urbana 6 mil millones de pesos. Eso nos parece que no está ligado, no está relacionado con el nivel de construcción. Es decir, ahí hay que hacer una actividad más, hay que hacer una labor más proactiva, ¿ya?, de analizar y de recaudar, obviamente, mayores ingresos por el tema de la construcción que en estos momentos nos están dando. Nosotros también hemos planteado lo siguiente, por ejemplo, la contraprestación portuaria. A nosotros nos parece, y lo digo honestamente, nos parece completamente insuficiente que la contraprestación portuaria, que yo explico muy ligeramente que la contraprestación portuaria es una renta que le pagan al distrito por tener 54 puertos, según la ley primera de 1991. Entonces, el 80% le corresponde a la nación, el 20% le corresponde a la entidad territorial. Y hay un informe de una calificadora de riesgo que se llama Fitch o Rating, no es ni siquiera de nosotros, que le está diciendo a la administración que revise cómo se liquida esa renta de la contraprestación portuaria, porque le parece completamente absurdo que solamente esté recaudando el 0.03% de los ingresos tributarios, cuando las principales empresas que administran esos puertos tienen ingresos y se encuentran entre las 500 empresas más grandes de la ciudad. Es decir, nosotros le estamos planteando unas propuestas de corto y mediano plazo, que son estas propuestas de revisión de los impuestos, de los ingresos tributarios. Estamos planteando, por ejemplo, también que hay que revisar una serie de contratos, como son, por ejemplo, el contrato de corredor de carga, que ojalá que en otra oportunidad nos den la posibilidad de analizarlo, porque es un contrato que, por ejemplo, señala
ese contrato tiene una tasa interna de retorno que es súper elevada. Es del 17.8%. Hay pocos contratos de concesión en el país que tienen ese nivel de rentabilidad. Pocos. Se puede contar con una mano. Y dos, tiene otra característica, es que esos contratos se traen a precios constantes de 1997. ¿Y eso qué implica? Que, por ejemplo, cuando Valorización le paga, según un informe que ellos nos dan en el año 2015, 341 mil millones de pesos al consorcio, por tema de valorización, el consorcio le dice que esa plata hay que traerlo a precios contratos de 1997 y ya no son 341 mil millones de pesos, sino son 141 mil. Es decir, el distrito le queda debiendo por esa fórmula financiera 200 mil millones de pesos al operador privado. Es decir, entonces hay formas, que es lo que queremos señalar, hay formas de aumentar los recursos propios, pero lamentablemente se está acudiendo a una vía que está comprometiendo el futuro de la ciudad, el futuro financiero de la ciudad, y obviamente también la inversión social, como es el endeudamiento. ¿Se puede calificar como la vía más fácil? Yo creo que es la vía más fácil. Porque, digamos, solamente para poner un ejemplo y siguiendo lo que acabas de comentar, con relación a los impuestos relacionados a la construcción, el distrito quizás no se estaría blindando o protegiendo a la industria de la construcción. No, para nada, solamente se estuviera cobrando conforme al estándar regional. Es que, por ejemplo... por eso, le quitaría los beneficios que entiendo tiene el sector de la construcción aquí en la ciudad. O está protegiendo para no aumentarle más los impuestos. Solamente para que este sea un ejemplo ilustrativo. Sí, para nosotros nos parece que de pronto, de protegerlo, nosotros no estamos en contra que se proteja ningún sector industrial. Y nos parece... Incluso que debería respaldarse mal el sector, y hago la cuña, el sector de la industria local en la ciudad, que está bastante olvidado. Pero nosotros queremos señalar lo siguiente, que es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, es que estos temas hay que analizarlos muy, muy detalladamente. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una ciudad tiene un boom, tocando el ejemplo y muy preciso que nos pone Daniel, del tema de la construcción? Es que eso no solamente tiene un problema específico en el tema del recaudo, también tiene un problema muy específico en el tema de otros impuestos como el predial. Es que yo quiero recordar lo siguiente, cuando Cartagena es una ciudad que según el DANE no tiene 1.200.000 habitantes, es decir, no tiene catastro propio. Y entonces sigue unas fórmulas, que son las fórmulas que señala el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi promedia los avalúos sobre la base de las licencias de construcción, o promedia los avalúos catastrales, sí señor, sobre la base de las licencias de construcción. Entonces, cuando usted tiene un boom muy grande en materia de la construcción, tiene más de 22 millones de metros cuadrados construidos, eso distorsiona los avalúos catastrales, porque uno sabe claramente, si uno coge un mapa de dónde se está focalizando la construcción, usted sabe que está en la zona histórica de la ciudad, en el centro principalmente, en Crespo, en Boca Grande. O sea, no es la ciudad entera que esté construyendo más casas, ¿ya? Sino es una zona muy específica, que está muy ligada a la inversión extranjera directa, que llega a esos sectores. Entonces, ¿qué ocurre? Y nosotros hay que revisar eso. Esa gran inversión extranjera directa en el sector de la construcción viene distorsionando el avalúo catastral en la ciudad. Por eso es que la ciudad es la cuarta ciudad más costosa del país, teniendo apenas 225.000 predios, es decir, siendo más pequeña que, por ejemplo, la que le sigue, que es Barranquilla, ¿ya? Y solamente siendo superada por Bogotá, Medellín y Cali, ¿ya? Y entonces a nosotros nos preocupa mucho eso, porque si nosotros no comenzamos a cobrar el impuesto que es necesario, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, que es el correcto, no estoy pidiendo que se cobre más, no solamente no se invierte, la ciudad no tiene, digamos, no tiene más recursos propios para invertir en planes sociales, sino que también no se compensan efectos como esta distorsión. Incluso hay analistas, investigadores muy serios como Aarón Espinosa de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que dice que Cartagena está viviendo una burbuja inmobiliaria, ¿ya? Y que eso está distorsionando los avalúos catastrales. Y por eso es que el impuesto predial unificado en la ciudad ha crecido tanto, ¿eh? Hoy el impuesto predial unificado representa el 40% de los ingresos propios, y en los años 80 representaba el 20%, según un estudio de Karina Costa del Banco de la República. Es decir, lo que yo quiero es señalar es lo siguiente: esas medidas hay que analizarlas muy bien. Yo creo que el estatuto tributario vigente señala, ¿ya?, cuál es el hecho generador del impuesto de la ignición urbana, y lo que nos preocupa a nosotros es que no se está cumpliendo con eso,
con esos mandamientos legales, y obviamente hay una explosión inmobiliaria en la ciudad, una construcción muy grande, pero que la ciudad no se ve beneficiada en materia de recaudo de ese impuesto, y entonces nos parece completamente inconveniente. Bueno, estamos muy agradecidos con tener su presencia en RCN Radio, don Leonardo Jiménez, coordinador de ese trabajo. Hemos aprendido mucho, pues, cómo van las finanzas del distrito de Cartagena. Complicada esta situación, el panorama es bastante sombrío, pero vamos a ver cómo avanza todo esto. Siempre bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias y a su servicio completamente.